Muy buenas tardes a todas y todas. Bienvenidos a este taller Educar sin lastimar por parte del Gobierno del Estado de Yucatán a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Es un placer tenerlos aquí con nosotros y acompañándonos en esta primera sesión. Muchas gracias por su paciencia, por esperar a los demás participantes. Y bueno, me presento. Mi nombre es Elizabeth Medina, soy maestra en psicología y estaré guiando estas dos sesiones, este y el siguiente miércoles, de este taller Educar sin lastimar. Antes de empezar, pues me gustaría pedirles que por favor silencien los micrófonos. Esto es para que podamos tener mayor facilidad durante la sesión, y la cámara la pueden dejar abierta o cerrada, eso es opcional. Lo dejamos al gusto y comodidad de ustedes. Recuerdan también poner su nombre completo en el chat que está en la parte inferior, ahí pueden ver el icono, nombre completo para hacerles llegar su constancia al finalizar las dos sesiones. Recuerden que es importante que asistan a las dos para que puedan ser acreedores de esta constancia, y también se les va a facilitar el manual con toda la información que estamos manejando aquí y otras fuentes de consulta para que ustedes puedan revisar con calma cuando tengan un tiempo libre. Y bueno, sin más, pues vamos a comenzar. Muy bien, me gustaría que empecemos con esta pregunta. ¿Qué representa ser madre o padre? Pueden usar el chat que está abajo y pueden empezar a escribir qué piensan ustedes cuando escuchan qué es ser mamá o qué es ser papá o qué es ser un cuidador. Muchas cosas pueden venir a nuestra mente cuando empezamos a pensar en esta palabra, ¿no? Primero, pues a lo mejor es una persona que provee de techo, provee de comida, provee de calzado, de ropa, como bien dicen, un guía, un protector, ¿no? Veo que están comentando las personas, que es mucha responsabilidad, efectivamente, que es un compromiso, procurar un bienestar. Y todo esto que ustedes comentan es completamente cierto, eso representa ser madre o padre, ¿no? Y también quisiera que lo veamos como un viaje, ¿no? Un viaje continuo. Pero, como siempre pasa en los viajes, a veces lo planeamos de una manera o pensamos que va a salir de una manera, y ya que estamos ahí, a veces nos topamos con cosas que no habíamos pensado, no habíamos previsto, ¿no? Nos salen como cuestiones que tenemos que resolver y que a lo mejor no estábamos preparados para resolver. Entonces es este viaje que conlleva varias metas también, ¿no? Nuestra meta a lo mejor última, nuestra meta final, pues es crecer a nuestros hijos, ¿no? Y que ellos sean personas de bien. Y en este camino, pues vamos a encontrarnos también, a su vez, muchas direcciones, ¿no? ¿Qué dirección tomar? ¿Esto que estoy haciendo es correcto? ¿Esto que estoy decidiendo me va a ayudar a mi hijo, va a ayudar a mi hija? ¿Lo hago, no lo hago? Muchas dudas también, ¿no? Este viaje va acompañado también de muchísimas preguntas. Yo creo que es muy natural que vayamos teniendo estas dudas a lo largo de nuestra paternidad y maternidad. Bien, y ahora vamos a pasar a otras tres preguntitas. Igual pueden participar en el chat. Vamos a pensar, cuando pensamos en la crianza de nuestros hijos e hijas, ¿qué nos hace enojar? Seguramente hay una o dos cosas que nos vienen de inmediato a la mente, ¿verdad? ¿Qué me hace enojar? Por ahí dicen que se porte mal, ¿no? La irresponsabilidad. Y entre otras cosas, ¿no? Que hagan berrinches, por ejemplo, veo que nos están compartiendo, que no obedezcan, las faltas de respeto. Muy bien. ¿Alguna vez les he levantado la voz o la mano a mis hijos e hijas?
¿Alguna vez les he hablado de lo que siento por ellas o ellos? ¿Me he acercado a ellos? ¿Me he sincerado? Bien. Entonces, todas estas preguntas empiezan a hacer reflexiones en nosotros, ¿no? De todo esto que conlleva hacer viajes y madres, de este viaje que es la paternidad y la maternidad. Y bueno, pues vamos a empezar con que existen diferentes tipos de disciplina, ¿verdad? Probablemente ya lo habíamos escuchado antes, así que vamos a hacer como un repaso de esto que hemos escuchado. Existe una disciplina que es como autoritaria, como podemos ver en la primera imagen, que hay una persona que se ve muy estricta, muy rígida, ¿no? Y está dándole instrucciones a un niño. Este tipo de disciplina es una disciplina muy estricta, no es flexible y casi siempre se basa en instrucciones que el niño tiene que seguir, pero instrucciones que a veces pueden ser arbitrarias o pueden no tomar en cuenta los sentimientos o pensamientos del niño o niña. Y por lo general los tomamos nosotros, ¿no? Decimos, soy el adulto y así tiene que ser y no puede ser de ninguna otra manera. Entonces, este tipo de disciplina se llama arbitraria. En la siguiente imagen podemos ver un tipo de disciplina que involucra demasiado a los padres, ¿no? El involucramiento, estamos ahí pendientes, pero es excesivo. Es decir, que todo el tiempo estoy sobre ellos, estoy observando lo que dicen, les estoy diciendo qué hacer o qué no hacer, no dejo que ellos elijan o que piensen o que actúen libremente o de la manera que ellos consideren. No estoy fomentando esa autonomía porque siempre estoy sobre ellos. En la última imagen podemos ver a un niño llorando y a un padre tratando, bueno, con una cara como un poco de desconcierto, ¿verdad? Esto se refiere a la disciplina permisiva, es decir, que a veces no sabemos cómo establecer esos límites, ¿no? Y pues dejo que haga lo que quiera, que actúe como quiera, reglas y no hay límites en casa, pues puede salirse un poco de control, ¿no? Y a veces estamos confundidos porque no sabemos cómo actuar ante esas situaciones. Entonces es demasiado, demasiado flexible, no se permite mucho. Y finalmente tenemos una última disciplina que es en la que nos vamos a estar enfocando, que es una disciplina sensible, una disciplina amorosa y una disciplina respetuosa. Y como vemos en la imagen, ¿no? Aquí hay una mamá y una niña que se están tomando de la mano, porque es precisamente eso, es un acompañamiento, es una guía. Tiene que haber límites, así es, porque los niños necesitan límites, pero tiene que ser respetuosa y eso siempre debe ser algo que tengamos en consideración. Pero estamos hablando de todo esto y realmente, ¿qué es disciplina? ¿A qué nos referimos con disciplina? Pueden escribir en el chat qué piensan ustedes que es disciplina, qué se les viene a la mente. Bien, nos comparten que son como normas, reglas. Nos hablas de esto de la cultura. Porque en esta imagen... obligaciones, ¿no? Incluso puede ser, en ocasiones he escuchado que algunas personas dicen que es como castigos, ¿no? Como estar castigando para que todo esté en orden y siempre en una misma manera y siguiendo una misma línea. Y vamos a ver que la disciplina proviene del latín discipulus, y esto a su vez significa discípulo. Entonces, tenemos que la disciplina es una enseñanza, ¿verdad? Hay un discípulo. Un discípulo es alguien que aprende de mí, que aprende de nosotros, a quien nosotros le vamos a estar enseñando y lo vamos a estar guiando. Y qué importante es empezar a ver la disciplina como esto, como un proceso de acompañamiento, como el enseñarle a alguien cómo debe comportarse con el mundo, cómo debe expresar sus sentimientos, cómo debe relacionarse con otros. Entonces vamos a verlo así, esta disciplina es una enseñanza hacia otro, vamos a brindarle, vamos a guiarlo, vamos a acompañarlo en eso tan bonito que es el crecimiento. Y tenemos entonces que esta disciplina positiva y respetuosa significa enseñanza y significa fijar metas para planear,
para comunicarnos con ellos y con ellas y para encontrar soluciones ante los conflictos. A veces cuando estamos ante una situación difícil, nos centramos mucho en el problema, mucho en nuestras emociones y a lo mejor no estamos viendo una oportunidad de buscar soluciones para ese problema. La disciplina positiva y sensible, entonces, se va a basar en varios principios. Uno de ellos, y el principal, es que es no violenta. Quiere no admitimos este tipo de maltratos hacia las niñas o niños. Entonces, este principio de la no violencia debe regir siempre nuestra educación y nuestra crianza con los niños. Muchas gracias por el aviso. Ya pudimos activar el micrófono de nuevo. También está enfocada en obtener estas soluciones, como bien mencionábamos hace un ratito, ¿verdad? No tanto centrarme en ese problema, en ese malestar, sino, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué podemos hacer para que se solucione? Y es respetuosa con el desarrollo infantil. Tenemos que tratar de ver a los niños como lo que son niños, niñas y adolescentes. Tenemos en ocasiones esta idea de que ellos son pequeños adultos, ¿no? Y que deben comportarse, sentir, expresarse como nosotros lo hacemos. Y no, todo es un proceso. Ellos a su vez están viviendo ese proceso que nosotros también vivimos en su momento, que a lo mejor no siempre nos acordamos, pero que también tuvimos una niñez, también tuvimos una adolescencia y también pasamos por todos estos cambios, ¿no? Emocionales, cambios físicos. Entonces hay que respetar cada una de estas etapas de desarrollo. ¿Y cuáles serían los beneficios de que nosotros apliquemos esta disciplina respetuosa y amorosa? Bueno, primero que nada es alentadora, ¿no? Les va a dar a ellos esa confianza para expresarse, para realizar actividades. Es amable y firme al mismo tiempo, que contrario a lo que muchos creemos, estas palabras no están peleadas. La firmeza no tiene que ser sinónimo de ser irrespetuosos o de levantar la voz o de levantar la mano. Se puede ser firme y continuar siendo una persona amable y respetuosa con ellos al mismo tiempo. Nos ayuda a tener una conexión especial, a tener sentido de pertenencia, a sentir que importan. Las opiniones de los niños importan también. Les enseña importantes habilidades sociales y habilidades de vida. Acuérdense que pues finalmente ellos van a ser adultos y adultas y van a desenvolverse solos en la vida, entonces es importante que ellos vayan cultivando estas habilidades. Y también les ayuda a descubrir sus propias capacidades, ¿no? A veces ellos tienen muchas habilidades y es importante estarlas fomentando continuamente. Esto va a hacer que sea un factor protector. Es decir, que él o ella va a ir tomando las mejores decisiones, las decisiones más apropiadas a lo largo de su vida. Y también quisiera hablar un poco de cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si pudieran escribirnos igual un poquito en el chat, ¿cuáles recuerdan ustedes que son sus derechos? Mucho se habla de ellos, ¿verdad? Se los enseñan en las escuelas, se los recuerdan constantemente. Derecho a la educación, muy bien, a una vida feliz, a una familia, a un nombre, excelente, muy bien, a la salud, a ir a la escuela, al juego, ¿verdad? Esta parte recreativa, al bienestar emocional, a la identidad, todo esto que ustedes mencionan correctamente conforma los derechos de los niños, niñas y adolescentes y es algo a lo que ellos, por el simple hecho de ser niños, niñas y adolescentes, son acreedores. No es algo que les podamos quitar o les podamos restringir si se portaron mal o si estamos molestos. Ellos gozan de esos derechos, así como nosotros mismos gozamos de los nuestros también. Entonces, esta parte de los derechos tiene que ser algo que rija nuestra crianza siempre. No puede ser algo que se decida o no se decida hacer, siempre tiene que estar presente, ¿verdad? Muy bien, y ahora me gustaría que veamos en la presentación, pueden ver que hay una serie de cuadritos. Estos son unos pilares que vamos a estar manejando durante estas 2 sesiones, que son pilares de la disciplina positiva y sensible.
Sobre estos pilares vamos a decir que van a ser como la base de lo que nosotros vamos a lograr con nuestras niñas y niños. Y bien, el primer pilar que tenemos, vamos a leer de abajo para arriba. El primero es identificar metas a largo plazo. Y lo tenemos abajo porque vamos a verlo como un sostén, va a ser como lo que va a sostener esta estructura que es la disciplina. Mientras vamos hablando, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat que tenemos también y al final de la sesión lo vamos a ir retomando. Entonces, siéntanse libres de escribir sus preguntas. También los que vayan llegando se estén incorporando. Si no han escrito su nombre completo, por favor, pueden escribirlo en el chat. Esto es para su constancia y es muy importante que lo tengan ahí. Y bueno, vamos a continuar. Me gustaría que imaginemos, vamos a pensar una lista de cosas que nosotros necesitamos que mi hijo o hija haga para prepararse al ir a la escuela. ¿Qué necesito que haga? Pueden escribirlo también en el chat. Bueno, pues necesito que mi hijo e hija, pues para empezar, se levante, ¿no? Segundo, pues que desayune muy bien, que se lave los dientes, que se vista, que se bañe, así es, que use cubrebocas en nuestra actualidad, que organice sus cosas, ¿no? Que tenga lista la mochila, nos comentan. Así es, todas estas cosas que necesitamos que ellos hagan para ir a la escuela representan nuestras metas a corto plazo. Es lo que yo necesito que él haga en este momento. Que se peine, que tenga listo su lunch, que tenga lista la mochila, que se ponga bien el uniforme, ¿no? Metas a corto plazo. En este momento, eso es lo que yo necesito, que son muy importantes. Pero vamos a ver otra pregunta ahora. En 20 años, ¿qué clase de persona espero que sea mi hija o hijo? ¿Qué relación espero que tenga conmigo? ¿O qué relación espero que tenga con otros? Y como ustedes nos dicen, pues esperamos que sea una persona responsable, ¿verdad? Con valores, de confianza, trabajadora, empática, podríamos decir, ¿no? Una persona justa, por ahí nos comentan una persona feliz, satisfecha, respetuosa. Y todo esto que ustedes nos están comentando representa nuestras metas a largo plazo. Es decir, lo que nosotros a lo mejor ahorita no lo estamos viendo completamente, pero lo vamos a ver en mucho tiempo, ¿no? A largo plazo. ¿Y cómo vamos a llegar a estas metas a largo plazo que son tan importantes? Vamos a ver nuestras metas a corto plazo como unas oportunidades para llegar a esas metas a largo plazo. Es decir, que si por ejemplo yo le enseño a mi hijo, hago con él la mochila una noche antes para que él poco a poco lo vaya haciendo solo, que deje preparado su uniforme, que en las mañanas él sepa que tiene que desayunar, que se tiene que peinar, que tiene que lavarse los dientes. No solamente le estoy enseñando que tiene que lavarse los dientes, le estoy enseñando a lo mejor responsabilidad, le estoy enseñando organización, le estoy enseñando puntualidad, ¿no? Hay muchas cosas que estamos enseñando por medio de estas metas a corto plazo. Entonces son oportunidades para que nosotros lleguemos a eso que nosotros deseamos que ellos y ellas sean, para que puedan vivir y tener una vida feliz y en bienestar, como bien ustedes mencionan. Vamos a imaginarnos otro escenario. Vamos a suponer que estamos regresando de casa. Estamos a lo mejor cansados, si estamos regresando de trabajar o estamos regresando de alguna diligencia. Estamos un poco agotados, a lo mejor incluso hambrientos, ¿no? Y llegamos a casa, esperamos ver a nuestros hijos y abrimos la casa y de repente pues nos encontramos con ese escenario que estamos viendo, ¿no? Pues mi hijo, mi hija encontraron unas crayolas, encontraron unas pinturas, encontraron sus colores y dijeron, pues la pared está muy blanca y a lo mejor le hace falta por aquí una florecita, le hacen falta unos trazos, ¿no? Le hacen falta unos dibujitos. Y creo que es una situación que a muchos nos ha pasado o hemos visto en alguna ocasión. Entonces, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Qué podemos sentir ante esto que estamos viendo?
Pues primero que nada, a veces las emociones no las podemos controlar, llegan a nosotros de repente, ¿no? Podemos sentir enojo, ¿no? Tomando en cuenta todo esto que estamos cansados, que a lo mejor solo queremos descansar, podemos sentir molestia, podemos sentir asombro, podemos sentir muchas cosas. Pero a veces el sentir estas cosas nos hace decir cosas o tomar decisiones en ese momento que a lo mejor no son apropiadas y no les van a dar la enseñanza ante esa situación, ¿no? ¿Qué sería otra opción que podemos tomar con ellos? Podemos pensar antes de actuar, ¿no? Podemos primero analizar si lo que vamos a decirles realmente va a ayudarles a que ellos no repitan ese comportamiento o solo los va a hacer sentir mal a lo mejor. Entonces, no castiguemos, enseñemos. Ahorita vamos a hablar un poquito más del castigo, de por qué se debe evitar y qué otras opciones podemos tomar en cuanto a esto. Entonces, no le vamos a dar un no rotundo, sino que vamos a darles alguna opción, ¿no? Y bueno, castigo o consecuencia, ¿cómo lo manejaríamos? Vamos a empezar a entender que un castigo no tiene nada que ver con la conducta. Un castigo es arbitrario y depende mucho de cómo nos sentimos en ese momento. Si yo estoy enojado, a lo mejor voy a tomar una decisión basado en ese enojo que estoy sintiendo en el cuerpo en ese momento. Buscan penalizar, o sea que no van a hacerle entender las consecuencias de las cosas, solamente van a castigarlo en ese momento. La consecuencia, por su parte, es una causa-efecto de algo. Es decir, si yo salgo a la lluvia sin una sombrilla, pues me voy a mojar, ¿no? Entonces es una causa de algo. Entonces, cuando nosotros dirigimos estas consecuencias, vamos a recordar que deben estar relacionadas a la conducta. Deben tener un sentido, no deben ser algo que se me ocurrió nada más en ese momento. Deben ser anticipadas y deben ser respetuosas con los niños también. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el ejemplo de los castigos que se están haciendo, perdón, del niño con las crayolas pintando en la pared, un castigo que yo podría ponerle sería que ya no vas a usar tus juguetes. Ya no vas a usar tus juguetes durante el resto del día, o ya no vas a ver tu película favorita, o ya no vas a utilizar el celular, o la tablet, o lo que sea de su agrado. Ya no lo vas a usar por eso que hiciste. Eso sería una especie de castigo, porque no está relacionado a lo que él está haciendo, simplemente es algo, yo le estoy retirando algo que a él le gusta mucho. Los castigos también buscan eliminar o disminuir una conducta, pero muchas veces haciendo sentir mal al niño o niña. En su lugar, podemos tratar de explicarles cuál sería la consecuencia de ese acto, ¿no? A consecuencia de que tú pintaste la pared, bueno, pues podemos ir a la cocina, vamos por un paño y vamos a limpiar la pared, porque evidentemente pues no podemos dejar que se repita esa acción en otros lugares. Entonces, tiene que haber una consecuencia natural. Si tú ensuciaste esto o, bueno, pintaste la pared, vamos a limpiarlo y después, mira, este sí es un espacio seguro para hacerlo. En este lugar sí puedes hacerlo. Aquí tienes la libertad, aquí puedes tener tus colores, aquí tienes algunas hojas y aquí puedes ser libre con tu creatividad, con tu imaginación, con lo que tú decidas, ¿no? Eso sería algo diferente y manejarlo. No le estamos prohibiendo algo, pero le estamos dando a lo mejor una alternativa un poco más aceptable. Vamos con ellos, les estamos enseñando al mismo tiempo a manejar el estrés. Supongamos que en esa situación yo ya me sentía estresado. Si yo me estoy manejando bien, me estoy manejando con calma, a su vez le estoy enseñando a él o a ella por qué manejarse de la misma manera. También le estoy enseñando comunicación respetuosa, cómo manejar los conflictos sin utilizar agresión física y a considerar los sentimientos de los demás. Y supongamos que para mi niño o niña es muy importante pintar y él es muy creativo y le gusta expresarse. Entonces tengo que darle la oportunidad también y respetar eso que él está sintiendo, ¿no? Entonces ya pasamos a este pilar que son nuestras metas a largo plazo, ¿no? ¿Cómo nos los imaginamos a ellos? ¿Cómo queremos que finalmente sean ya de adultos?
Y para esto tenemos que tener siempre presente que cada niña, niño y adolescente es diferente, es completamente diferente. Podemos tener 1, 2, 3 hijos e hijas y todos son diferentes entre sí. Entonces hay que respetar esa individualidad que tiene cada uno de ellos. A lo mejor lo que le gusta a uno no le gusta a otro. Entonces todas y todos tenemos un temperamento que se define como este carácter que tienen las personas. Y además, atravesamos por muchísimos cambios a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son estos cambios que nosotros vemos? Algunos son biológicos y nos ayudan a regular nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y estos cambios son en vida, estos se dan en cada etapa y nosotros nada más los vamos a ir viviendo. ¿A qué se lleva? ¿Cómo se desarrollan estos cambios? ¿Y cómo llegamos a una regulación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos? Tenemos un sistema límbico que es un conjunto a su vez de otros sistemas y esto es lo que podríamos ver como un cavernícola. Nuestras emociones salen sin mucha premeditación, sin mucho control, sale el enojo, sale la tristeza, sale la ira, sale el asombro. Nuestras emociones están ahí, podríamos decir que sin ningún tipo de filtro, ahí están. Y por otro lado, también tenemos nuestra corteza prefrontal y esta zona nos va a permitir a Mi amor, nosotros no te escucho, estoy escuchando eso, dale. lo que pasa con el sistema. Es de mi escuela, hija, dale. Es decir, que nuestra corteza prefrontal, conforme se vaya desarrollando, va a ir controlando todas estas emociones del sistema límbico. Y es muy importante entender que esta corteza no se termina de desarrollar hasta que somos adultos incluso. Hasta los 22, 23, incluso 24 años, todavía esto no se ha terminado de desarrollar en su totalidad. Entonces, es importante establecer estos límites, establecer hacerles ver las consecuencias, explicarles las cosas, pero también tomar en cuenta que hay cosas que en el momento a lo mejor ellos todavía no van a poder regular por la edad que tienen y por la etapa en la que están y más adelante lo van a ir logrando. Pero es importante también enseñarles con el ejemplo, no porque en ese momento todavía no lo pueda lograr, no se lo voy a enseñar, sino que seguirles enseñando con nuestra propia guía. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo disciplino? ¿Cuál es el tipo de disciplina que nosotros usamos en casa? ¿Acaso utilizamos más castigos en lugar de hacerles ver las consecuencias? ¿Realmente soy esa guía de enseñanza para mi hija e hijo? ¿Utilizo el castigo físico para tratar de que aprenda algo? Y bueno, entonces vamos a ir cerrando, tratando de hacer el énfasis de que la disciplina positiva, sensible y amorosa es esta manera de enseñar, de aprender y de encontrar soluciones juntos, ¿no? Vamos a recordar, ¿no? Que es este discípulo que tenemos, estos pequeños discípulos y discípulas que aprenden de nosotros y nosotros siempre vamos a ser esa guía. Acuérdense que somos los mejores modelos de quien ellos pueden aprender. De nosotros van a aprender muchísimas cosas. Van a aprender cómo expresarse, cómo regular sus emociones, cómo llevarse con otros, de nosotros mismos que somos su fuente principal. También es importante tener en cuenta que ellos se van desarrollando poco a poco conforme se etapa de desarrollo y que además son muy diferentes entre sí y hay que respetar y alentar esas particularidades. Hay que encontrar estas soluciones juntos y hacerles entender que existen consecuencias para ciertas acciones, pero precisamente es esto, hacerles entender, explicarles entender por qué no lo puede hacer, solo va a entender que si lo hace lo castigan, pero no va a entender realmente el motivo. Y lo que queremos es que ellos entiendan. Nosotros no siempre vamos a estar ahí. Lo ideal es que ellos y ellas más adelante sean adultos independientes, sean adultos autónomos, autorregulados y responsables. Entonces hay que ir fijando las bases.
siempre deben gozar ellos. Hay otras maneras, podemos explicarles, podemos ser firmes, podemos ser claros, pero respetando esta vida libre de violencia. Y bueno, antes de continuar a la ronda de preguntas, me gustaría mucho que le demos la bienvenida a la maestra Rebeca Terán. Maestra Rebe, ¿está con nosotros? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes a todos y todas. Hola. Buenas tardes. Les voy a leer una breve reseña de la maestra. Buenas tardes. La maestra es una experta en este tema de crianza positiva y es colaboradora Gracias por la invitación para empezar y bienvenidos a todos y todas. Y el temperamento efectivamente tiene un origen genético, tiene mucho que ver con la forma de reaccionar a aspectos de forma casi inconsciente, como de forma automática. Hay niños que son más irritables. Va integrando esto y alrededor de los 23, 25 años ya tenemos consolidada nuestra personalidad, pero algo que a veces no consideramos que es el estilo de apego, o sea, la manera en cómo nos vinculamos con las personas, en la manera de lo que esperamos de las otras personas, qué le damos, cómo nos relacionamos. Lo aprendemos desde los primeros 12 a 18 meses de vida. O sea, a los 18 meses ya podemos saber cómo se va a vincular ese niño con las personas, con su pareja, con su... Claro que esto puede ir cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Sin embargo, la evidencia científica nos dice, y se han hecho investigaciones a lo largo de la vida, o sea, le hacen investigaciones, por ejemplo, a niños de 12 meses, de 18 meses, y se sigue a esos mismos sujetos hasta los 20, hasta los 40 años, y se observa cómo es constante este estilo de vinculación que va teniendo. Muchas gracias, maestra Rebe. Tenemos otra pregunta y dice, ¿darles un no es un mal mensaje a largo plazo? Darles un no, bueno, a veces por ahí dicen mucho que los niños no procesan el no y que no hay que decirles la palabra no, y pues no, no va por ahí la realidad, sino que podemos usar la palabra no y de preferencia, claro, hay que dejarla como para situaciones que realmente lo ameriten. Si estamos persiguiendo a los niños todo el tiempo diciéndoles, no agarres esto, no hagas lo otro, no corras, porque te vas a caer. Para empezar, les estamos dando demasiadas instrucciones y no dejamos que ellos mismos se den cuenta de las cosas que están a su alrededor. Y entonces imagínense ustedes que están trabajando y cada vez que van a apretar su computadora les dicen, no, así tampoco, no lo hagas así, pues ni siquiera te dejan concentrarte o no te dejan estar en lo que tú quieres hacer. Entonces, podemos usar el no en algunas situaciones que lo ameriten, pero de preferencia vamos a decir, por ejemplo, en vez de decir no corras, podemos decir camina lento. En vez de decir no grites, podemos decir vamos a hablar bajito. O sea, le vamos a dar la instrucción y vamos a establecer el límite, pero de una forma o con un lenguaje positivo. Es decir, qué sí tienes que hacer en este momento, en vez de qué no debes hacer. Bien, muchas gracias, maestra Rebe. Tenemos otra pregunta que nos hacen y es, ¿qué pasa si mi hijo adolescente no me ve como su guía? ¿Qué puedo hacer? Muy probablemente tiene que ver con pues, la historia del vínculo. Muchas veces, si desde pequeños tenemos algunas dificultades en relacionarnos con ellos o por alguna razón, ya sea laboral o cualquiera, no pasamos mucho tiempo con ellos,
Probablemente sea más difícil en la adolescencia, pero les aseguro que todo vínculo se puede reparar. Entonces es justo eso, ¿cómo reparo mi relación con mi hijo, con mi hija adolescente? Sabemos que a esa edad, nosotros como papás, y por eso hay que aprovechar cuando son pequeños, ¿no? Porque ya no somos como su principal referente. Cuando son niños pequeños, su mundo son sus papás, sus mamás, sus cuidadores. Pero ya cuando son adolescentes, pues sus referentes son sus compañeros, sus amigos, otro tipo de situaciones. Entonces ya es un poco difícil, pero no imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar pasar tiempo con ellos, escucharlos. Una queja de muchos adolescentes con los que he trabajado es: a mí no me escuchan, no se sienten escuchados, no porque a lo mejor el papá se siente en la mesa con el hijo y le dice, vamos a platicar, pero el papá se la pasa dando un sermón, o se la pasa diciéndole qué tiene que hacer, o se la pasa diciéndole qué no tiene que hacer. Entonces ya los adolescentes, aunque hayan platicado, nosotros como adultos digo, pues yo platiqué con mi hijo, pero en realidad el chico o la chica pues no se sintió escuchado, nunca le preguntamos qué siente, qué está haciendo, qué le interesa. Entonces ahí poco a poco, y como les he dicho en algunos otros momentos, lo dije en el Facebook Live que tuvimos en Sepreday también, que muchas veces cuando empezamos a hacer estos cambios y son adolescentes, podemos recibir rechazo, podemos recibir, a ver, si mi papá jamás se ha sentado conmigo a hablar, esto es muy raro para mí, ni siquiera me siento cómoda hablando con esta persona, papá o mamá, porque nunca lo hacen, nunca lo había hecho conmigo. Entonces vamos a recibir rechazo probablemente, o una actitud rara de que se van, se alejan, pero no hay que dejar de insistir, no hay que perder la esperanza, hay que seguir porque sabemos que eso va a pasar, y luego papás dicen, pues es que no quiere hablar conmigo, ya lo intenté y no quiere. Bueno, inténtenlo más y más y más porque va a llegar un punto en el que sí se pueda. Así es, maestra Rebe. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Qué consecuencias se pueden manejar con adolescentes? Bueno, para empezar, acuérdense que antes de pensar en cualquier consecuencia, hay que pensar en las soluciones. Si yo les pregunto ahorita, a ver, ¿qué consecuencia yo le voy a poner a un niño de primaria que cuando tocan el timbre del recreo no regresa rápido al salón, se la pasa jugando y no le importa el timbre, ¿no? Y estoy segura que aquí podemos hacer una lista de 50 consecuencias que a cualquiera se nos ocurra, algunas positivas, algunas hasta maltratantes, etcétera. Pero si yo les pregunto, a ver, ¿qué solución se les ocurre para esa situación del niño que no regresa después de la campana del recreo? Entonces podemos pensar en muchas otras cosas muy diferentes. Les invito a pensar primero en qué solución tiene esta situación. Con los adolescentes tienen la ventaja de que su lenguaje ya es más amplio. Entonces también ustedes pueden acercarse y decirle, mira hijo, ya vi que como el comercial o el spot que hicimos, ¿no? Todos los días te toca lavar o te corresponde lavar trastes, pero veo que no sucede ninguno de estos días. Entonces, ¿qué solución se te ocurre? Porque tú vives en esta casa y todos tenemos que colaborar aquí por el simple hecho de que vivimos en esta casa. Esta también es tu casa y tu colaboración es importante. Entonces, ese diálogo en este tono firme y amable no es por crianza positiva. A veces algunas personas piensan que voy a ir mi vida, mi amor, por favor, lava los trastes, no seas malito, estoy cansada. Pues no es así. Tenemos que hablar firmes y amables. A ver, hijo, ya acordamos que esto tenía que suceder y no está pasando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propones? ¿Qué solución se te ocurre? De forma firme y amable, porque no le estoy gritando, no le estoy etiquetando diciéndole, eres un flojo, eres un bueno para nada, eres un inútil. Eso hay que eliminarlo del vocabulario y decirle, a ver, ¿qué pasa? Describir la conducta. Te pido que hagas esto y no sucede. Entonces, ¿tú qué propones o qué ideas tienes para que esto suceda? Porque tiene que pasar. Entonces, consecuencias incluso no siempre son recomendables, más bien es hacerle ver qué consecuencias hay de que no haga lo que corresponde hacer, qué consecuencias de por sí ya suceden y hacérselas ver, más que ponerle un castigo o una consecuencia creada. Así es, maestra Rebe. Tenemos una pregunta más para usted. Sí. ¿Cómo las madres y padres podemos trabajar en nuestra regulación emocional? Una pregunta muy importante. Sí, eso es todo un reto y además ahorita que estamos en cuarentena y toda la situación, en general es difícil como padres, sobre todo si nuestra historia de vida nos hace difícil todavía esto, ¿no? Es como si trajéramos una mochila en la que tenemos todas esas herramientas que vamos a usar como papás. Dicen por ahí que nadie nos enseña a ser papás y mamás, pero la verdad es que la primera información que tuvimos de cómo cuidar niños es cómo nos cuidaron a nosotros. Así, lo que hacían con nosotros, si nos pegaban, pues entonces podemos reaccionar casi
automáticamente queriendo pegar, a lo mejor lo hemos contenido, a lo mejor no, queriendo gritar, queriendo golpear paredes, queriendo mil cosas que pues tienen que ver con nuestra historia. Entonces hay que ir desaprendiendo esas ideas o esas reacciones. Y una primera estrategia para regularnos como cuidadores es, por ejemplo, cuando yo estoy enojado o enojada, tengo que pensar, ¿qué siento en mi cuerpo? Siento que se me calienta la sangre, siento que aprieto los puños, siento que un nudo en la garganta. Entonces, mi cuerpo ya me está avisando que ya me estoy enojando, que ya voy a llegar a mi límite y que lo que sigue es gritar o pegar. Entonces, en ese momento que ya estoy sintiendo la sangre caliente, o mi corazón latir muy rápido, me tengo que retirar yo como adulto de la situación, me meto al baño y por ahí sugieren, por ejemplo, no sé, échate agua en la cara y concéntrate en la gota de agua que te está cayendo en la cara o en otra cosa. Cambia tu foco de atención, ¿no? Para que se vuelva a conectar, como habíamos dicho, el cerebro, pues la parte frontal, la parte de la corteza, a veces cuando estamos muy estresados, se desconecta la parte racional y nos quedamos con nuestra parte primitiva, que es como un mamífero, como un cavernícola que ya les explicaron. Entonces los cavernícolas pues buscan sobrevivir, buscan atacar, huir. Esa es como la reacción primitiva. Entonces, primero pues también creernos el papel de autoridad, saber que somos la autoridad. La autoridad no tiene que ser punitiva, no tiene que aplastar al otro. La autoridad puede ser amigable, pero no somos amigos de nuestros hijos. Eso también es algo como que hay que diferenciarlo, ¿no? Nuestros hijos van a tener muchos amigos y amigas a lo largo de la vida, pero papá y mamá solo uno y solo una. Entonces, nuestro papel es ser sus padres, ser los adultos. Y los adultos, para crear ese vínculo seguro, necesitamos ser más grandes, más fuertes, más amables que ellos y que ellas, ¿no? Entonces, si no somos más grandes, más fuertes, más amables y más sabios, pues difícilmente vamos a poder disfrutar de nuestro, o ejercer más bien nuestro papel de autoridad. Y ojo que dije amables también. Entonces, así como el niño puede llegar y pegarme, a lo mejor porque es un niño de 2 años y se emocionó demasiado y pega, yo le puedo decir, no me gusta que me pegues, le puedo sostener la mano suavemente y evitar que me pegue. Y ahí yo marco el límite. Estoy siendo amable y le puedo decir, yo no te pego a ti, no me gusta que tú me pegues porque me duele. Y además, si sigue insistiendo, le puedo sostener la mano y evitar que me pegue. Entonces, ya estoy imponiendo un límite respetuoso, no permito que lo siga haciendo, pero tampoco le voy a pegar ni le voy a decir eres un grosero, porque es un niño de 2 años que su cerebro todavía está madurando y que necesita la habilidad para dejar, para controlar esos impulsos. O sea, es una habilidad, no es algo que hagan porque quieran o porque no quieran. Entonces hay que conocer muchos temas de desarrollo infantil también. Así es, maestra Revi. Precisamente ahora que hablaba del pegar, tenemos una pregunta, tenemos tiempo para 2 preguntas más. Okay. Y esta nos dice, ¿qué podemos hacer con un niño o niña que pega? Justamente. Pues miren, esas respuestas a veces son muy amplias, más bien puede haber muchas respuestas para esa situación. Hay que ver la edad del niño, en qué situaciones pega, o sea, muchas cosas muy particulares, ¿no? Entonces, para empezar, pues esto que ya comenté, nosotros las consecuencias tenemos que permitir que vivan consecuencias y que se den cuenta de sus errores, pero cuando esas consecuencias tienen que ver con que está dañando a otra persona, o sea, está dañando a otros niños, o está dañando a otros adultos, o van a mojar a alguien, pues hay que detenerlos, hay que ir con nuestros hijos y sostenerlos y decirle, aquí no pegamos. Y en verdad, yo sé que a veces esto es difícil para algunos papás, porque yo les digo, a ver, tú tienes que acercarte y decirle, aquí no pegamos, yo no te pego a ti, y esas frases. Pero es difícil porque a veces los papás pues sí les pegan, o a veces en esa casa sí pegan. Entonces, primero tenemos que quedarnos con la idea de que en nuestra casa tenemos que dejar de usar el castigo corporal para poder yo como llegar a tener la autoridad moral de decir, aquí no pegamos, ¿no? Y entonces detener el golpe, y también hay que ver qué está pasando en la mente de ese niño o niña. Puede ser que se sienta muy enojado, muy frustrado, que esté pasando por situaciones estresantes o difíciles. Tan solo el hecho de estar encerrados y que no puedan ir a ningún lado y que no los dejen entrar a ningún lado ahorita, pues ya les acumula estrés. Entonces hay que entender qué está pasando en su mente, por qué, cómo se está sintiendo, qué pasó antes, qué pasó después de que haya pegado. O sea, todo ese proceso no es nada más llegar, pegó y entonces yo también te pego. Nunca pegar. No es necesario gritar. El cerebro de los niños y niñas también es capaz de entender sin gritos, sin golpes y sin castigos. Nada más que hay que aprender cómo hacerle. Así es, maestra Rebe, mucha congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muy importante, así es. Y finalmente, nuestra última pregunta
¿Cómo cambiar nuestros paradigmas para no heredarlos a nuestras hijas e hijos? Bueno, eso es todo un trabajo muy profundo. Por ahí ayer estábamos publicando que la crianza positiva empieza con un viaje hacia adentro, hacia el interior de nosotros. Si es posible y si quieren, pues pueden analizar un poco qué tiene que ver o tendrá algo que ver la manera en cómo yo reacciono hoy con mis hijos e hijas, en la forma en cómo a mí me educaron o me criaron. ¿Se parece lo que estoy haciendo a lo que hicieron conmigo cuando era niño o niña? O en algunos aspectos también mis reacciones de a qué se debe, ¿no? Si yo no puedo cambiar de paradigma. Muchas veces tiene que ver con esto, con nuestra propia historia. Y conforme vayamos sanando nuestra propia historia, y no le digo perdonando, porque si no quieren no tienen por qué perdonar, pero sí pueden entender, porque ustedes saben que sus propios padres, sus propias madres, sus abuelos, las personas que a lo mejor les pegaron en algún momento, también tuvieron su propia historia, también recibieron sus golpes en la infancia, también vivieron ese tipo de cultura. Entonces, es como una manera de entenderlos, de decir, bueno, mi mamá y mi papá traían su propia carga y no supieron cómo manejarla conmigo, pero yo tengo que poder hacerlo o puedo hacerlo rompiendo esa cadena de maltrato, sanando mi historia, reclamando si quieren reclamarles pues, o decirles, sabes qué, papá, mamá, a mí no me gustó lo que hiciste conmigo. Es adelante, o sea, de verdad, si hay la oportunidad, háganlo. Y pues por otro lado, si quieren un proceso de terapia, también es posible contactar personas profesionales que les ayuden, porque a veces nos dicen, échale ganas, tú puedes, solo es por cuestión de actitud, con que quieras hacerlo basta, pero la verdad es que no para toda la gente basta. Habrá algunas personas que con esta plática tengan una idea y digan, ah, perfecto, yo lo hago muy parecido, y habrá otras personas que, o sea, que si lo vemos como una balanza o como una pendiente, puede ser que esté así, 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 y hay personas que la tengan muy difícil todavía para llegar a esa meta que se están poniendo. Entonces, no para todos es igual de fácil o de difícil. Cada uno traemos nuestra propia historia, nuestro propio rollo, y cada uno tendrá que hacer diferentes cosas para cambiar de paradigma, porque podemos tener las ideas, aquí nuestra razón nos dice, bueno, sí, esto no se hace, a los niños hay que respetarlos, cuidarlos, pero a la hora de estar muy estresados hay que reconocer que el estrés detona esas conductas. El estrés no se va a eliminar, no vamos a dejar de tener estrés por la crianza respetuosa. El estrés va a estar, pero ¿qué hacemos con esto? Eso es lo que sí cambia. Así es, maestra Rebe, es muy importante todo esto que usted nos está explicando, nos está mencionando. Muchas gracias por todas sus preguntas. Les voy a pedir, por favor, activen sus cámaras para que podamos tomar una foto de nuestra primera sesión. Pueden peinarse un poco, pueden poner su mejor sonrisa. ¿Listos? Bueno, pues ahí va. 1, 2, 3. Excelente, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo su presencia, el estarnos acompañando hoy. Como bien dice la maestra Rebe, puede ser algo muy complejo para unos, a lo mejor más fácil para otros, pero el que ustedes estén aquí hoy es algo muy importante. Les agradecemos muchísimo su presencia, su puntualidad. Les recordamos la siguiente sesión el otro miércoles. También queremos invitarlos. Este viernes vamos a tener una plática por parte del Centro Estatal de Prevención del Delito. Se va a transmitir en Facebook Live, en esta página, la página de Facebook, y es a las 6 de la tarde. Es Hablando se entiende la gente. En esta plática vamos a conocer un poquito de estrategias para comunicarnos de manera asertiva, resolver conflictos en familia, en el trabajo. Así que no se la pierdan este viernes 25 en el Facebook Live de CEPREDEI a las 6 de la tarde. Ahí les estamos esperando con mucho gusto. Y pues les invitamos a seguir participando en otras actividades del programa Sin Violencia en Contingencia en la página de CEPREDEI, en Twitter y en Instagram nos pueden seguir. Y muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo el siguiente miércoles a las 6 de la tarde. Hasta luego, muchas felicidades por estar aquí, por darse este tiempo para sus familias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Gracias. 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 Disculpe, maestra Elizabeth. Tengo una duda. Es que vi que mandaron un link para responder, pero vi que las preguntas eran las mismas que yo respondí ayer. O sea, ¿se tiene que volver a responder o con lo que yo ya respondí? No, no es necesario. Con lo que usted ya respondió ya quedó registrado. Muchas gracias. No, usted, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra Elizabeth. A mí no me llegó ningún link, maestra. Está en el chat. Sí, en el chat lo puede consultar. No sé si puede volver a ver. A ver, ahorita lo checo porque no... De hecho, estaba en el chat y tampoco está mi nombre. Ya que lo revisé. ¿Puede escribir su nombre completo en el chat, por favor? Sí, gracias. ¿Dónde puedo encontrar el ¿El chat? el link que dice yo no recibí nada? Lo acaban de compartir precisamente en el chat. Es el que está en letras azules con una línea. No sé si lo pueden ver. No. Ay. No me sale. Sí, ya lo vi.